¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, hoy evito hacer un video con mi cara porque es necesario que veamos este cuadro para poder ir describiendo lo que son los síntomas relacionados con la traumatización a la luz de la disociación estructural. Bueno, por supuesto que esto está tomado del libro El yo atormentado de Onno van der Hart, que describe un buen listado de síntomas disociativos que todas las personas que tienen disociación, ya sea traumática por supuesto, en sus diferentes grados las tienen. No quiere decir que todas las personas tengan todos los síntomas, pero sí son síntomas que son posibles que estén presentes. Bueno, vamos a pasar a describirlos. Bueno, en principio la mayoría de las víctimas de experiencias traumáticas presentan una gran cantidad de síntomas. Incluso los pacientes con estrés postraumático simple, que sería una de las psicopatologías más sencillas, de la disociación estructural, suelen tener síntomas que van más allá de la conocida tríada traumática del entumecimiento, o sea, la habitación, la reviviscencia, hiperactivación fisiológica. Algunos autores prominentes en el ámbito del trauma han propuesto que la multitud de síntomas de los pacientes traumatizados no implica unos diagnósticos comórbidos, sino que sería el reflejo de una amplia gama de concretos efectos somáticos, cognitivos, afectivos y conductuales del trauma psicológico. Con respecto a diagnóstico comórbido, con esto quiere decir que no se trataría en casos de, por ejemplo, de distintos, que una persona tenga distintos trastornos, sino que es un trastorno que comprende un montón de otros trastornos, y muchas veces a las víctimas se las trata, a los sobrevivientes se los trata con depresión o se los trata por un trastorno obsesivo compulsivo, y realmente lo que subyace ahí es un trauma complejo de tipo disociativo, ya sea, bueno, en la gran cantidad de gamas de traumas complejos que hay. En razón de ello, son muchos los clínicos que zanjan la cuestión de la disociación tachándola de leve en algunos pacientes, y pueden que no comprenda que otros síntomas, tales como las conductas más complejas que incluyen el consumo reiterado de sustancias, la desregulación afectiva o las dificultades crónicas de relación, pueden tener una naturaleza disociativa subyacente. A fin de cuentas, uno de los sellos distintivos de la disociación es que algunos de los síntomas no son inmediatamente evidentes y puede incluso ser ocultado o disimulado intencionalmente, ya sea por miedo o por vergüenza del paciente. Muchos de los modernos debates en torno a los síntomas disociativos, y en particular a la bibliografía especializada respecto al estrés postraumático, únicamente hablan de síntomas disociativos negativos, esto es, los relacionados con la pérdida de las acciones mentales, tales como las percepciones, afectos, recuerdos, y la pérdida de funciones mentales, tales como la capacidad de concentrar la atención en el presente o la capacidad de controlar la propia conducta. Su contrapartida son los síntomas disociativos positivos, tales como las intrusiones de recuerdos traumáticos y voces. Se mencionan muy raramente, a excepción de unos pocos casos relacionados con pacientes diagnosticados con TID. Los síntomas positivos pueden describirse en términos generales como fenómenos mentales y físicos o conductuales que invaden o irrumpen en una o más partes de la personalidad y que representan rasgos o características o de una o más de otras partes de la personalidad. Los síntomas positivos pueden incluir recuerdos accesibles a dichas partes de la personalidad, sus voces, entre comillas, intenciones, percepciones, emociones, cogniciones o conductas. Tengan en cuenta lo siguiente: cuando empecé a hablar de trauma complejo, hablé de las diferentes posibilidades de la disociación de la identidad por efecto del trauma. Entonces, cuando hablamos de partes emocionales y de partes aparentemente normales, puede que algunos síntomas estos síntomas positivos estén en alguna de las partes emocionales, e irrumpan en la parte aparentemente normal de la persona, que es la que lleva el control ejecutivo casi siempre a diario en sus actividades cotidianas.
Si bien los síntomas disociativos pueden considerarse tanto positivos o negativos en cuanto están o no están, también se pueden considerar como síntomas que se manifiestan mentalmente, y estos se llaman síntomas disociativos psicomorfos, y bajo la forma de fenómenos que se manifiestan a nivel corporal. Y estos son los llamados síntomas disociativos somatomorfos, o sea, lo que los conocemos como enfermedades somáticas, o como dolencias somáticas como efecto del trauma, como por ejemplo la fibromialgia, el dolor de espalda, la contractura muscular. Algunas personas experimentan este síndrome de piernas inquietas, que tiene que ver mucho ahí el trauma. Otras personas experimentan entumecimiento en algunas partes del cuerpo, las manos, las piernas, o tiene que ver obviamente con el trauma, a ver qué es lo que hicieron o lo que no pudieron hacer en el momento de que recibieron el ataque. Y tengan en cuenta lo siguiente: tanto los síntomas disociativos psicomorfos como los somatomorfos constituyen manifestaciones de una disociación estructural, dado que una de las partes de la personalidad puede experimentar estos síntomas mientras que otras partes no. Por ejemplo, en parte aparentemente normal puede ser que no te duela nada, pero hubo un trigger que te desencadenó, un detonante que te desencadenó una parte emocional, y esa parte emocional sí, por ejemplo, le duele la espalda, o le duele, o tiene síndrome de piernas inquietas, o tiene entumecimiento en las manos. Funcionaría de esta manera. Los síntomas disociativos psicomorfos negativos. La categoría de síntomas disociativos psicomorfos negativos incluyen pérdida de memoria, pérdida del afecto, insensibilidad, pérdida de la función crítica y dificultad en pensar detenidamente, pérdida de las necesidades, deseos y fantasías, y pérdida de las habilidades mentales previamente existentes. El estado postraumático de desafectación, entumecimiento y evitación suele corresponder a los síntomas disociativos negativos. Este estado también aparece en otros trastornos relacionados con experiencias traumáticas y configura los síntomas de la parte aparentemente normal, o sea, de la PAM. Pero a su vez, estos síntomas pueden estar en algunas partes de las PES, o sea, de las partes emocionales, relacionadas, por ejemplo, a la paralización o a la sumisión total. O sea, las PES ya sabemos que tienen que ver con las partes emocionales relacionadas a la defensa. Amnesia disociativa. Para que la amnesia pueda considerarse disociativa, debe haber alguna indicación de una disociación estructural. O sea, la información debe ser accesible a una parte de la personalidad, pero no a otra. Cierta evidencia sugiere que la amnesia disociativa es particularmente característica de víctimas de maltrato y abandono emocional infantil crónico, tal vez incluso más en el caso de los pacientes que fueron maltratados por familiares y cuidadores muy cercanos. Constituye un síntoma de primer orden en los niños y los adultos con TID, o sea, trastorno de identidad disociativo, pero también puede caracterizarse en los pacientes con estrés postraumático complejo, estrés postraumático simple y en trastorno disociativo no especificado. Algunas personas presentan una amnesia disociativa instantánea después de sus experiencias traumáticas. En unas aparece después de un breve lapso y en otras el síntoma puede crecer y decrecer, tal vez debido a la alternancia entre las partes amnésicas y no amnésicas de la personalidad. Así es como la persona puede ser incapaz de recordar determinadas partes de un recuerdo, o puede ser consciente de lo que pasó, pero no recordar el episodio con una sensación de pertenencia personal. Sí, pasó tal cosa, pero fue como que no me pasó a mí. La amnesia disociativa es un trastorno por derecho propio, o sea, el hecho no me pertenece, no pertenece a mi historia. Se disocian, tal vez recordás históricamente el evento, pero no recordás lo que sentiste en ese momento. El DSM clasifica los distintos tipos de amnesia disociativa sobre la base de los trabajos de Janet.
Así entonces tenemos amnesia localizada, selectiva, generalizada, continua y sistematizada. En la amnesia localizada, la persona no recuerda hechos que sucedieron durante un determinado lapso de tiempo, habitualmente las primeras pocas horas después del suceso profundamente perturbador. Da un ejemplo acá, el libro dice que después de ser violada, una chica de 19 años no recordaba cómo se libró de su agresor ni cómo volvió a su casa, aunque sí recordaba la mayoría de los detalles aberrantes de la violación. La amnesia localizada puede relacionarse con sucesos de corta duración y un suceso también aislado también. Por ejemplo, una víctima de violencia física, de género, por ejemplo, puede no recordar qué hizo inmediatamente después del ataque, cómo llegó a la puerta, cómo pidió auxilio, cómo llegó a la comisaría, cómo llegó a fiscalía. Puede no recordar ese pedazo de su historia. En la amnesia selectiva, la persona puede recordar algo, pero no la totalidad de los hechos traumáticos sucedidos durante un periodo circunscripto de tiempo. No es raro que las víctimas recuerden amplias secciones de los sucesos traumáticos, pero son incapaces de recordar un núcleo patogénico o punto candente del trauma. Y aquí Onno van der Haar da un ejemplo. Tina recordaba que su tío había abusado de ella a menudo, pero solo al final de la terapia pudo recordar que le había matado a su mascota para amenazarla si decía algo. Bueno, este es el núcleo candente, punto candente del trauma. ¿Por qué? Porque el trauma, ¿qué lo fija? Justamente la falta de ayuda. Cuando la persona no pudo pedir ayuda, es lo que fijó el trauma. Esta víctima quedó paralizada de miedo, entonces por eso no pudo pedir ayuda. Y ese es el punto candente del trauma, en este caso. Luego está la amnesia sistematizada, que es la pérdida de memoria respecto de determinadas categorías de información, tales como todos los recuerdos relacionados con la propia familia o con una persona en particular. En la amnesia generalizada, la incapacidad de recordar se extiende a la totalidad de la vida de la persona. Esta es la versión más divulgada, más popular de la conocida amnesia, en donde el sujeto no tiene idea de quién es, ni dónde va, ni de dónde viene. Y ni ninguna otra característica general de su vida. Este tipo de amnesia es sumamente raro, digamos. Finalmente, el DSM habla de amnesia continua como la incapacidad de recordar todos los hechos ulteriores a un periodo específico abarcando hasta el presente. O sea, pasó un hecho traumático y esa persona no recuerda desde el hecho traumático hasta el día presente. Esta es una modalidad extremadamente rara también de amnesia disociativa que podría estar relacionada con sucesos que desbordaron al individuo. Los pacientes con amnesia disociativa pueden no ser conscientes de su amnesia, lo que se conoce como amnesia respecto de la amnesia. Solo al indagar detenidamente o recuperarse totalmente del trastorno del cual padecen, pueden empezar a darse cuenta de hasta qué punto habían perdido su memoria. Muchos de los pacientes solo se percatan de la gravedad de esa amnesia, pero retrospectivamente. Tengamos en cuenta una cosa. Cuando estamos en terapia y le estamos contando un hecho traumático y doloroso a nuestro profesional, nuestro terapeuta, el terapeuta te empieza a preguntar: ¿y vos qué sentiste al respecto? ¿O qué hiciste al respecto? Es ahí en ese momento donde te quedás congelado y no le podés responder, porque esa parte que está con esa parte de tu personalidad tienen el recuerdo, pero tal vez no tenga las emociones del recuerdo. Por eso el psicólogo no puede ir a explorar todo el evento en su totalidad. En ese momento, obviamente que continuando la terapia sí va a ir pudiendo explorar a medida que vaya pinchando partes emocionales y pueda conectarse con esos otros hechos que relataste así de manera aparentemente fría. Otro de los síntomas son la pérdida de las funciones críticas. El pensamiento crítico
requiere el reconocimiento de detalles y matices, pero las víctimas traumatizadas tienden a tener reacciones y pensamientos más globales, más generales. Dichas tendencias se pueden encontrar en una o más partes disociativas de la personalidad. Unas partes disociativas tienen la dificultad de pensar racionalmente, de forma lógica y con claridad, y otras pueden tener excelentes facultades críticas en relación con determinadas cuestiones tales como el trabajo, pero son incapaces de aplicar la misma lógica y la misma racionalidad a la hora de abordar otras partes de su personalidad, o bien una determinada conducta en particular, como por ejemplo conductas autodestructivas. Otro de los síntomas es la pérdida de habilidades mentales. Los daños cognitivos tanto en niños como en adultos traumatizados han sido convenientemente detallados e incluyen problemas de memoria, de concentración, atención, planificación y discernimiento, y generalmente no están asociados con las funciones intelectuales de esa persona. Las marcadas fluctuaciones en los conocimientos y las habilidades que aparecen en muchos de los niños y adultos traumatizados implican una dificultad terrible en aprender de la experiencia. Por eso es que generalmente ante el trauma se vuelve a repetir el mismo trauma, porque no se puede aprender de la experiencia, justamente porque no se estuvo presente con todos los sentidos. Y esto no es porque te volviste loco, es justamente tu psiquis protegiéndote de no volverte loco. Otro de los síntomas es la pérdida del afecto. La desregulación afectiva puede deberse a la oscilación entre las partes de la personalidad que vivencian distintos afectos que no están integrados mutuamente y en razón de ello permanecen faltos de modulación. Existe cierto grado de entumecimiento emocional en el presente, por lo que las personas traumatizadas en calidad de PAM, o sea, de parte aparentemente normal, se quejan de sentir en 2 dimensiones, como si fueran zombies. Y también puede haber una marcada ausencia de emoción respecto a la experiencia, el evento traumático, reflejando con ello una sumisión total. La disociación entre una parte emocional observadora y sin afecto y una parte emocional vivencial se ha descrito como una forma de despersonalización que sería muy común en personas con distintos tipos de traumatización. Este tema de la despersonalización lo voy a abordar después porque es muy importante y muy característico del estrés postraumático complejo. Otro de los síntomas es la pérdida de las necesidades, deseos y fantasías. Para estar entumecidos y desapegados, las víctimas traumatizadas en calidad de parte aparentemente normal, o sea de PAM, suelen haber disociado ya no solo las emociones dolorosas, sino también las necesidades dolorosas, tales como el apego, la necesidad del apego, o los deseos tales como el anhelo de unos padres amorosos y buenos. Muchas de las personas traumatizadas sienten una ambivalencia enorme respecto del apego y de la dependencia. Estas necesidades suelen estar reservadas en las PES infantiles, o sea, en las partes emocionales infantiles. La necesidad está reservada a alguna parte emocional infantil, lo que permite a las víctimas en calidad de parte aparentemente normal, o sea, en su vida cotidiana, creerse que no tienen el menor deseo de ser dependientes y de necesitar a otro, pero continuamente las partes emocionales irrumpen sobre la PAM, y esto hace todo un colapso en la persona. Síntomas disociativos somatomorfos negativos. Las fuentes clínicas originales del siglo XIX y principios del siglo XX sugieren firmemente que la disociación estructural también se manifiesta a través de síntomas físicos y funciones físicas. La moderna evidencia empírica también la apoya. ¿Por qué digo empírico? Porque el libro dice empírico y no científico, porque faltaría una vuelta de rosca para decir científico que esto es 2 más 2 da 4. En psicología difícilmente se puede hablar de saber científico, sino más bien es un saber empírico, o sea que donde hay una alta probabilidad, en donde hay altas posibilidades, pero no en todos los casos.
Continúo. Algunos de los síntomas disociativos somatomorfos se pueden encontrar en la categoría diagnóstica de trastornos disociativos de movimientos y sensaciones que trae el 611. Pero el 611 a su vez en este aspecto enfatiza más en los síntomas somatomorfos negativos e ignora los síntomas disociativos positivos tales como el dolor disociativo y los tics disociativos, los tics nerviosos. Los síntomas disociativos somatomorfos negativos aparecen en los sujetos en calidad de parte aparentemente normal, o sea, en la PAM. Pero también se pueden ver en las PES, o sea, en las partes emocionales, fijadas a la paralización o la sumisión total. Incluyen los síntomas de pérdida de las funciones motrices, tales como las habilidades motrices y de las sensaciones que normalmente deberían estar presentes o ser accesibles. El primero de estos síntomas es la pérdida de funciones motrices, la pérdida transitoria o más permanente del control motriz incluye la parálisis parcial o total de miembros o del cuerpo entero, contracturas, falta de coordinación física o cataplegia, que sería la pérdida repentina y generalizada de la tensión muscular, y pérdida de la audición, olfato, gusto, de visión o del habla, o cualquiera de todas estas que nombré. Estos síntomas suelen ser de naturaleza disociativa y pueden estar relacionados con traumas. Por ejemplo, las contracturas disociativas se observan con frecuencia en los soldados combatientes traumatizados durante alguna guerra, la Primera Guerra Mundial, cita acá en particular, y también se pueden ver en víctimas de malos tratos crónicos durante la niñez. Con respecto a la paralización, los pacientes dicen ser incapaces de moverse al tiempo que continúan sintiéndose extremadamente asustados e hipervigilantes. Hay que diferenciar lo que es un estado de paralización a un estado de sumisión total. En la sumisión total hay un derrumbe de la persona y esta persona no siente emociones ni tampoco sensaciones físicas. No tienen impulso a moverse ni a pensar incluso. En cambio, en el estado de este síntoma que estoy describiendo, en este caso se vería como los músculos de las víctimas traumatizadas se vuelven flácidos y en ocasiones pueden adoptar transitoriamente posiciones físicas. Y bueno, le voy a traer un caso acá de una mujer de 24 años con TID, ya con trastorno de identidad disociativo, o sea, el extremo de la disociación estructural. Era una persona que tendía al suicidio y a las autolesiones. Presentaba una grave contractura de la mano derecha que apareció cuando se lesionó la muñeca derecha en un accidente de auto cuando tenía 17 años. El terapeuta se preguntaba si había una parte de su mente, por ejemplo una parte disociativa, que por alguna razón sentía la necesidad de mantener la mano en dicha posición. O sea, tenía una posición fija de la mano. En calidad de parte aparentemente normal, la paciente pensaba que podría ser una posibilidad. Entonces el terapeuta la invitó invitó a la parte disociativa a salir a la luz y apareció entonces una parte con un aspecto triste y deprimido, que sería una parte emocional, que había intentado matarse, sintiéndose insoportablemente sola. Esta parte emocional se había arrojado delante de un coche. Conservó la mano en aquella dolorosa posesión porque desde entonces una parte de ella misma ya estaba muerta y porque la distracción asociada al dolor físico era más soportable que la misma soledad. Otro de los síntomas es la pérdida de habilidades. Bueno, en este sentido estamos hablando siempre de disociación, está claro. Cuando la parte emocional tiene cuando la parte emocional toma el control ejecutivo de la persona, las habilidades asociadas a la vida cotidiana en calidad de parte aparentemente normal desaparecen con frecuencia, y así las víctimas traumatizadas en calidad de P suelen decir que no tienen la menor idea de cómo cocinar, de cómo cuidar a los hijos o cumplir con sus obligaciones laborales. Por regla general, se sienten incapaces y desbordadas por las tareas de la vida cotidiana porque no tienen acceso a las habilidades necesarias durante el periodo que la P tomó el control ejecutivo de la persona, y esas habilidades pertenecían a la PAM. ¿Se entiende esto?
Otro de los síntomas sería la pérdida de sensaciones. Pueden aparecer diversos grados de anestesia, una pérdida más o menos profunda de las sensaciones corporales, incluido el sentido del tacto, la presión, la temperatura, el dolor, o sea, analgesia frente al dolor, el movimiento, la activación fisiológica, incluida la excitación sexual. Muchos de ustedes se preguntan por qué no tengo deseo sexual luego del abuso narcisista. Bueno, o luego de una relación abusiva, ¿por qué no tengo este deseo? Bueno, esta es una de las pérdidas de las sensaciones, es uno de los síntomas del estrés postraumático complejo, justamente. Y demás signos físicos tales como el hambre o la fatiga incluso, no hay una buena regulación de esta homeostasis, de esta parte de la identidad de la persona que se ocuparía de la homeostasis, o sea, del descanso y del alimentarse. Estas pérdidas pueden inducir algunos síntomas de despersonalización, tales como vivenciar partes del cuerpo como un objeto extraño. Otras manifestaciones de la pérdida de sensaciones incluyen la pérdida parcial o total de la audición, o tener una visión tipo de túnel, o pérdida también del gusto o del olfato. De los síntomas disociativos psicomorfos positivos. Bueno, mientras que los síntomas disociativos negativos implican sentir o saber demasiado poco, los síntomas disociativos psicomorfos positivos constituyen manifestaciones de sentir y saber demasiado. Los síntomas positivos incluyen los síntomas intrusivos propios del estrés postraumático y otros trastornos relacionados con experiencias traumáticas. De forma característica, dichos síntomas presentan intrusiones de la P en la PAM, o sea, de las partes emocionales sobre las partes aparentemente normales del sujeto, así como alternancias entre las partes aparentemente normal y las partes emocionales. O sea, uno termina funcionando como, el sujeto en este caso estaría funcionando como prendido y apagado, una cosa así. Van alternando sus partes. Bueno, entre los primeros síntomas que están dentro de los síntomas psicomorfos positivos están los síntomas schneiderianos. Bueno, Schneider fue un paciente psicótico de Freud que ayudó a caracterizar los síntomas justamente de la esquizofrenia. Pero acá no estamos hablando de gente que no pasa la prueba de realidad. Todas las personas que tienen trastornos disociativos, todas no, o sea, algunas no. Pero la mayoría de las personas que tienen trastornos disociativos tienen prueba de realidad. Las intrusiones mentales de una parte disociativa en otra parte suelen ser interpretadas por los clínicos como evidencia de muchos de los 11 síntomas schneiderianos de primer orden relacionados con esquizofrenia. Dichos síntomas incluyen alucinaciones tales como voces discutiendo o haciendo comentarios e imágenes de experiencias traumáticas, inserción del pensamiento y extracción, o sea, robo del pensamiento y pensamiento delirante. Otros de los síntomas schneiderianos suelen vivirse como egodistónicos y procedentes del interior en lugar del exterior. Las voces disociativas pueden generalmente mantener una conversación con el terapeuta y con otras partes del paciente, mientras que las voces en la esquizofrenia, y esta es una gran diferencia, siguen una pauta bastante fija y repetitiva y no son capaces de relacionarse ni entre ellas ni con el terapeuta. En los casos relativamente simples de disociación estructural, puede que las voces se limiten exclusivamente a algo que ocurrió durante el suceso traumático. Por ejemplo, el sobreviviente escucha a un bebé llorando, o escucha la voz de un niño diciendo no me hagas daño, por favor, o escucha la voz de su agresor diciéndole si decís algo te mato. A medida que aumenta la complejidad de la disociación estructural y que diversas partes de la personalidad tienen más relaciones entre sí, la calidad de las voces puede cambiar e incluir temas relacionados con el presente. Por ejemplo, una parte emocional puede hacer un comentario de pasada sobre las acciones de la parte aparentemente normal, como por ejemplo, ¿por qué no eres capaz de hacer nada como Dios manda? O varias partes emocionales pueden hablar unas con otras y derivar en una sensación de un parloteo caótico
de fondo para la parte aparentemente normal y puede distraerse totalmente. O bien determinadas partes pueden interferir en el trabajo diciendo cosas tales como uff, qué aburrido que es esto. Y algunas partes aparentemente normales pueden ser de ayuda y decirle a la persona adelante, ya verás como si vos podés. Una experiencia común en los pacientes disociativos es la sensación de que les han metido o sacado los pensamientos de la mente, que esto sería la inserción del pensamiento o la extracción o robo del pensamiento. Así, Sophie decía, los pensamientos me caían dentro de la cabeza del mismo modo que si alguien pusiera un huevo. No sé por qué se supone que tenía que hacer con ellos. Me veía obligada a hacerme cargo de todo lo que me cayera, y ni siquiera eran mis propios pensamientos. El pensamiento delirante puede aparecer en los individuos disociativos, pero la mayoría de las veces no se trata de un delirio, sino de perturbaciones cognitivas, alteraciones o trastornos del pensamiento relacionados con la disociación en sí. Por esto es una gran diferencia que marca, por ejemplo, la persona con TID, con trastorno de identidad disociativa, que parece a simple vista, la gente que no conoce del tema lo tildaría enseguida como un loco, el cual no es una persona loca, sino que es una persona que escucha voces en su interior, pero está cuerda, está lúcida, está bien, pasa la prueba de realidad. Y de esto le voy a dejar un ejemplo ahora. Justamente. En cambio, la persona esquizofrénica no es consciente de que, o sea, aparte de las personas esquizofrénicas tienen las alucinaciones afuera, o sea, no las tienen en el interior de su mente, sino que las ve afuera. Y ahora le voy a dejar un ejemplo acá de un pedacito de un video de Trudy Chase, que es un caso es la autora del bestseller que escribió When the Rabbit House. When did you realize you were not living alone? With who you thought you were? Heard a voice one day, a tiny little voice, a child's voice. Excuse me, calling out the name. And she just calling the name. And I said to myself, my God, I know that I talk to myself, but I'm hearing this voice. What is this? And then that stopped, thank God. Otro síntoma son de las valoraciones cognitivas. Las distintas partes disociativas pueden tener una visión del mundo, un sentido de la identidad y un sistema de creencias totalmente diferentes. Así puede haber alternancias desconcertantes entre valoraciones cognitivas y percepciones de los demás, de las situaciones y de uno mismo enormemente discrepantes. Entonces vos estás enfrente de una misma persona, de lo que vos crees que estás delante de una persona que tiene diferentes identidades o que tiene diferentes partes emocionales, que está traumatizada, y un día te dice una cosa y al otro día te dice otra y no se acuerda en el medio que lo que te dijo. Esto es muy normal de las personas traumatizadas. Pero vos no me dijiste esto. Ah, pero yo creía que tal cosa. No, pero el otro día cuando hablamos, y esto es desconcertante para la otra persona. Otro de los síntomas de las personas traumatizadas son las fantasías y las ensoñaciones diurnas, o sea, cuando sueñan despiertos. La perspectiva de fantasías puede eventualmente constituir un síntoma positivo. Por ejemplo, una PAM, una parte aparentemente normal, puede fantasear haber tenido una infancia feliz, aunque la realidad fue todo lo contrario. Y tal vez vos lo sabés, pero esta persona te está contando una fantasía que, o sea, no te está mintiendo, está fantaseando en su mente. Eso es una disociación, no es una mentira. Otro de los síntomas son las alteraciones en las relaciones con los demás. Por ejemplo, en calidad de parte aparentemente normal, una víctima, un sobreviviente de trauma puede sentirse cómodo con una persona cercana, tener un concepto elevado de esta persona y tratarla bien. Pero en calidad de parte emocional puede sentirse muy amenazada por esta misma persona. Una parte emocional puede sentirse muy amenazada por la confianza con esta misma persona y tratarla con suspicacia y hostilidad. Cuando las partes aparentemente normales y las partes emocionales se invaden y se alternan mutuamente, las personas traumatizadas pueden manifestar un estilo de vinculación desorganizado. O sea,
Este estilo de vinculación, te quiero, te odio, te quiero, te odio, te quiero, te odio, es muy característico de las personas traumatizadas y creo que lo venimos desarrollando durante todo el canal y tiene que ver con un apego desorganizado, el cual yo les dejo el video para que ustedes lo puedan ir a revisar de qué se trata. Un apego desorganizado en una infancia va a marcar a ese sujeto con apegos desorganizados en su vida adulta, con relaciones desorganizadas y caóticas en su vida adulta, a menos que lo trate, tenga el trastorno que tenga. Alteraciones afectivas. Los cambios en el estado de ánimo y la desregulación afectiva son frecuentes en el estrés postraumático complejo y en todos los trastornos disociativos. Por ejemplo, un afecto que generalmente no está presente en la víctima traumatizada en calidad de parte aparentemente normal puede irrumpir en la vida cotidiana de forma repentina e inesperada, procedente de una parte emocional que revive las emociones violentas relacionadas con la traumatización. Y esto se debe porque cada una de ellas, o sea, cada una de las partes emocionales puede englobar afectos e impulsos diferentes. Los síntomas disociativos somatomorfos positivos. Los síntomas disociativos somatomorfos positivos incluyen sensaciones específicas, otras percepciones y acciones motrices o conductuales de diversas partes disociativas de la personalidad que no tienen lugar en otras partes de ese mismo sujeto. Estos síntomas incluyen dolor, conductas intencionadas, movimientos repetitivos o incontrolados tales como tics nerviosos, temblores y parálisis y percepciones sensoriales de tanto de la vista, el tacto, el oído, gusto y el olfato que pueden o no estar distorsionados. Y al respecto le dejo una partecita de una película de justamente del caso de Trudy Chase, que ella tiene TID, en donde ella recuerda en un flashback un momento traumático y cómo tiene toda esta aceleración, todos estos movimientos motrices de defensa, porque está viviendo en un flashback el momento traumático. Got a present for you. Now don't scream at your father. What present for you, darling? I dropped it. There. Now, little one. It's time we learn some new games. Por último, como aspecto somatomorfo de una psicosis disociativa, pero no es exactamente esto, estarían los síntomas schneiderianos positivos, que serían las sensaciones que el cuerpo está siendo controlado por otra persona, o sea, o por otra identidad, mejor dicho, en este caso, y de que impulsos y acciones procedentes de otras partes irrumpen en una parte disociativa de la personalidad. La irrupción de recuerdos traumáticos suele tener un componente sensorial. Por ejemplo, los sujetos pueden tener la sensación de que una mano les rodea el cuello, o que tienen las manos atadas, o de que alguien se mueve furtivamente detrás de ellos. Algunas perturbaciones visuales incluyen un elemento de reviviscencia, como por ejemplo ver el rostro del agresor superpuesto en el rostro del terapeuta, y ver imágenes específicas de experiencias traumáticas. Otras alteraciones perceptivas también pueden ser síntomas disociativos, somatomorfos positivos, incluidas las alucinaciones sensoriales relacionadas con experiencias traumáticas, como ser el olor a alcohol
o el olor a semen o el olor en alguna prenda a tu perpetrador. Recuerden que si les gusta, les sirve esta clase de material para la recuperación, que si quieren unirse en la pestaña de miembros del canal, pueden unirse y ahí van a tener acceso. Esta semana he subido un video de cómo se forma la codependencia y de cómo lidiar con ella para disminuir la ansiedad que genera. Si quieren apoyar este tipo de videos y más traducciones que les traiga, pueden hacerlo a través de la plataforma de Patreon, que está todo en la caja de descripción. También pueden suscribirse ahí, tienen la opción de suscribirse por una suscripción de $5 mensuales, a tener acceso a un montón de contenido bibliográfico, todos los libros que yo cito, y también pueden hacer una donación espontánea en la plataforma de Ko-fi, y también la pueden hacer a través de PayPal, que están todos los enlaces abajo en la cajita de descripción. Hasta luego, gente. Le agradezco a todas aquellas personas que se están animando a apoyarse y apoyarme en este emprendimiento y para que yo pueda seguir subiendo este tipo de material que creo que es más útil y más alentador para que ustedes emprendan una recuperación real de la situación en la que viven. Hasta luego, gente.